Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 44, se encuentra la parábola de el tesoro escondido, que es la que vamos a exponer el día de hoy. Como pueden ver, es un texto único. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, en cierta forma tienen la misma directriz. Sin embargo, vamos a exponer de forma aislada dichas parábolas. En esta ocasión nos toca o nos corresponde hablar de la parábola del tesoro escondido. Una parábola verdaderamente brillante a la luz de los redimidos, porque implica varias enseñanzas y aplicaciones y exigencias que nuestro mismo Señor Jesucristo hace o brinda o exhorta a sus discípulos, diciendo que el que quiera seguirle, el que quiera tomar la misma brecha que Él, tiene que tomar su cruz, diciendo nuestro mismo Señor Jesucristo y haciendo la referencia en una amplia explicación de que el que no deje a padre, madre, el que no deje hermanos, el que no abandone todo por seguirle a Él, no es digno de Él. Y bajo ese contexto nos encontramos con una parábola sorprendente. Una parábola, claro, está bajo un contexto único en el desempeño del discurso del capítulo 13 de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parábola del tesoro escondido tiene un contexto que todos conocían en aquel tiempo, quizás a algunos que son nativos de Sonora por la cercanía de Álamos y lo que esconden las tradiciones, podría parecerles un poco común o usual lo que tiene esta parábola. La parábola dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola a simple vista es muy sencilla. La parábola tiene un contexto y sí hace una referencia con respecto a la situación de nuestro entorno en Sonora, las tradiciones. Recordemos que de Álamo a la playa, como ser Álamos una zona minera, existen tradiciones donde las personas que llevaban los minerales de la mina de Álamos a las embarcaciones, al ser visitados por asaltantes, tiraban todo lo que tenían y seguían su camino. Y hay personas que, según estos dichos o estos cuentos regionales, aseguran han encontrado algún tesoro en estos extensos terrenos del desierto de Sonora. Ahora bien, la parábola del tesoro escondido tiene un contexto similar, no igual, pero sí se desarrolla de manera igualitaria. En aquel tiempo no existían bancos, en aquel tiempo no había una seguridad para esconder tus monedas, para esconder tu oro, para esconder las cuestiones de valor. Y recordemos que las casas eran muy, muy pequeñas y no tenían la seguridad que tienes ahora. Hoy en día puedes optar por comprar cámaras, puedes optar por poner cercados, electrificarlos, puedes optar por llamar a un herrero y poner en las ventanas y en las puertas protecciones de seguridad, y aún así podrías verte en complicaciones, pero tienes varias opciones. Hay personas que en su misma casa pueden esconder una bodega o pueden enterrar una caja de seguridad y poner ahí sus pertenencias. Y bueno, podríamos pasar toda la tarde hablando de las opciones que tenemos en el siglo XXI para guardar nuestro dinero en nuestro hogar, y aún así queda, entre comillas, inseguro. Pero también tenemos la opción bancaria.
sí, que nosotros podemos acudir a un banco, dejamos nuestros bienes y bueno, claro está que el banco se tiene que hacer responsable de los mismos, aunque han existido casos en que no. Pero bien, es el contexto del siglo XXI. La situación que estaba narrando nuestro Señor Jesucristo en el contexto de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y tiempos anteriores es de que las personas no tenían en dónde guardar su dinero, no tenían en quién confiar sus pertenencias, no tenían en quién confiar sus tesoros, sus piedras preciosas, sus perlas, su oro. Entonces, las personas al tener terrenos grandes, no es como nosotros, que la mayoría vive en una casa pequeña, la mayoría no tiene terrenos extensos, la mayoría ni siquiera tiene patios donde poder hacer un hoyo. Bueno, en ese tiempo no era así, ellos tenían terrenos muy amplios y terrenos muy extensos, pero no había la seguridad por si llegaban ladrones o llegaban bandidos, o si ellos salían, los mismos no entraran y hurtaran todas sus pertenencias. Entonces era muy común, en base a las guerras, en base a las hambrunas, y digo en base a las guerras porque nosotros tenemos un contexto del Imperio Romano saqueando todo el Mediterráneo, conquistando todo el Mediterráneo 2 siglos anteriores, ¿no? Empezando sus conquistas. De hecho, anteriormente Alejandro Magno lo hace. Pero bueno, las personas tenían que guardar sus pertenencias y la única forma segura de hacerlo era cavar un hoyo, ubicar el lugar donde cavaste el hoyo, guardar tus pertenencias y no decírselo absolutamente a nadie, porque podrían desenterrar, claro está, ese tesoro y huir con tus pertenencias. Entonces la persona que tenía el dinero tenía que ubicar perfectamente el lugar en su propiedad y bueno, así la resguardaba. ¿Qué sucedía en más de una ocasión? Que varias personas morían y no transmitían a su descendencia, no transmitían a su parentesco la ubicación de dicho tesoro, de dichas riquezas que había acumulado aquel hombre, y ese tesoro quedaba enterrado, ese dinero quedaba enterrado y nadie sabía dónde estaba. Con el paso de los tiempos pasaba de propietario en propietario y en alguna ocasión, en más de alguna ocasión, esto era muy común. Al decir común no estoy hablando que era todos los días una persona se encontraba un tesoro, pero sí era algo que había pasado. Entonces, era conocido para ellos que alguien compraba una propiedad o alguien arrendaba una propiedad o alguien rentaba una propiedad para trabajarla, para labrarla, y en ese momento cuando estaba labrando dicha tierra, de repente sonaba metal, limpiaba aquello y encontraba cofres que obtenían monedas de oro, de plata, lotes de gran precio. Bueno, eso lo conocían ellos perfectamente, ¿no? Era algo común. Y bueno, la mayoría que rentaba un terreno, la mayoría que alquilaba un terreno para trabajarlos, no era una persona adinerada, pues claro está, si no fuese el mismo dueño del terreno, si solamente tenía la capacidad económica para rentar aquella propiedad y trabajarla. Aquí hay cosas que nos deberían de llamar la atención, o al menos a mí me llaman la atención desde el punto de vista curioso, porque en el sentido teológico la parábola tiene una sola directriz: lo valioso de encontrarnos con el glorioso reino de los cielos, el valor inmenso, incalculable de encontrarnos con la persona de Jesucristo, de conocer los misterios, de ser redimido, de tener a nuestro favor la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un valor incalculable, es lo que está, la directriz de la parábola, pero la parábola tiene cuestiones redactadas en su forma interna que nos debería de llamar la atención y nos debería de poner a pensar. Primero,
Como ya lo he dicho, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Bueno, la redacción de la parábola se centra en un hombre que encuentra un tesoro en un campo bajo las condiciones dichas anteriormente. Pero si ustedes se fijan, dice que este hombre lo esconde de nuevo. Yo me pongo a pensar, ¿no era más fácil tomar ese tesoro y huir? Total, nadie sabía que estaba ahí escondido y nadie quizás se hubiese dado cuenta de ese tesoro. Pero surgen varias explicaciones y varias cuestiones acerca de esta intrépida afirmación, que es el decir o de poder afirmar el sentido de justicia de la persona que se encuentra el tesoro escondido. Es decir, no estamos hablando del lactante como alguien que de una forma deshonesta y vivaz puede encontrar aquel tesoro y simple y sencillamente huir con él, porque ciertamente nada se lo impedía, pero el entorno de la parábola nos puede brindar el sentido de justicia que pudiese hacer o pudiese tener esta persona con el fin de querer obtener ese tesoro de forma legal, a modo de que nadie le pudiese reclamar acerca de dicha pertenencia. Es maravilloso entenderlo de esta forma porque nos estamos encontrando frente a una exposición dentro de la parábola del tesoro escondido de lo valioso del glorioso reino de los cielos, del valor incalculable, incomparable de que cada uno de nosotros se haya encontrado con la persona de Jesucristo. Y al decir encontrado, estoy hablando llanamente, ya que nosotros sabemos perfectamente que fue el que nos llamó a sus santos atrios, fue Él el que nos llamó a sus moradas santas. Ahora, aquí en la parábola, al brindarnos el sentido de justicia de aquella persona, el texto dice que Él esconde de nuevo ese tesoro. Es decir, en la justicia, en la concepción correcta de las cosas, Él esconde ese tesoro, punto y coma, y dice que a partir de ello, es decir, en la redacción corta, su vida ya cambió. Su vida cambia inmediatamente. Aún no compra el terreno, aún no es el dueño legal de este tesoro, pero su vida ya ha cambiado, porque la parábola dice y afirma que cuando vuelve a esconder ese tesoro, gozoso porque ha encontrado el tesoro, va y vende todo lo que tiene, se deshace de todo lo que tiene y compra aquel terreno. Bueno, la parábola en sí es sencilla, pero es profunda, ¿no? La parábola tiene una sola directriz, pero tiene cuestiones que podemos estar entendiendo y podemos estar tocando. La directriz, y la vuelvo a repetir, es lo valioso que es para nosotros el habernos encontrado el bendito tesoro de la vida eterna. Y vuelvo a hacer referencia, estoy hablando únicamente de forma llana, porque fue el Señor el que nos trajo a sus santas moradas. Pero si bien la parábola tiene una sola directriz, sí nos deja ver algo de la vida del creyente en una forma amplia. Es ese cambio de vida y es esa concepción de valor absoluto del bendito Evangelio, del valor supremo y único que tiene la persona de Jesucristo para nuestras vidas. Esta persona va y vende todo lo que tiene con el único fin de comprar ese campo y ser el dueño legal de dicho tesoro. Las personas que nos hemos encontrado con la gracia inmensa de nuestro glorioso Señor Jesucristo, somos capaces de dejar absolutamente todo
absolutamente todo por seguir al Señor. Y hay un texto que quiero que todos ustedes me acompañen para hablar de esto, que está en esta parábola, y yo sé que ustedes lo conocen porque vamos a ir a Filipenses. Por favor, vamos a Filipenses en el capítulo número 3, y ustedes conocen la redacción del mismo apóstol Pablo. Si bien el texto a indicar está en el versículo número 8, yo les quiero llamar la atención desde el versículo número 1 del capítulo 3, donde dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardad de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de su circunstancia de vida con respecto a la sociedad en su forma en la cual creció en su entorno. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Como ya hemos hablado en otras ocasiones acerca en la exposición de la carta a Filipenses, el apóstol Pablo era un erudito en toda la extensión de la palabra, pero no era únicamente un erudito en toda la extensión de la palabra. El apóstol Pablo era privilegiado en cuanto a su descendencia. El apóstol Pablo no solamente era privilegiado en cuanto a su descendencia y erudito en el conocimiento de la palabra del Señor, sino que el apóstol Pablo tenía una vida social envidiable dentro de los mismos judíos, ya que él se podría estar relacionando con el más alto clero fariseo. Y bueno, el apóstol Pablo tenía, si lo podemos saber o lo podemos decir de esta forma para un entendimiento más claro, las marcas distintivas de un verdadero fariseo, de un celoso judío, de un hebreo de hebreos. El apóstol Pablo tenía todo para aferrarse en esta tierra. El apóstol Pablo tenía la opción, estoy hablando en términos terrenales porque nuestro Señor Jesucristo no le dio ninguna opción. Él lo llamó por su gracia, ¿sí? Lo doblegó por su gracia, Él cambió su vida y Él lo hizo esclavo de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo tenía una vida en términos sociales, eclesiales y de erudición, envidiables dentro de su sociedad. Y el apóstol Pablo está diciendo en el versículo número 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo. El contexto de la parábola del tesoro escondido está diciendo que la persona que encuentra este tesoro, que encuentra este reino que verdaderamente se ha encontrado, es capaz de dejar todo por seguir al Señor. No así pasa con el joven rico. El joven rico vio muy alto los estándares. ¿Cómo voy a vender todas las cosas y darlas a los pobres? Por amor de Dios. El apóstol Pablo, no. El creyente, no. El creyente ve como lo más supremo el haber encontrado el reino de los cielos. Es invaluable. No tiene precio.
Verdaderamente estimamos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdaderamente nuestra práctica es la práctica de la parábola del tesoro escondido. Lo has encontrado y ahora gozoso, es decir, ya lo encontraste, tu vida ya cambió. Y ahora abandonas todo, vendes todo para adquirir ese terreno y comprar ese tesoro. Ahora dejas todo a un lado por seguir al Señor. Dejas todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y claro, esto no está para nada ajeno en las mismas enseñanzas de nuestro glorioso Señor. Si ustedes me acompañan a Mateo en el capítulo número 10, ustedes se podrán dar cuenta que era algo que los discípulos tenían presente, era algo que las personas que le escucharon de manera primaria a nuestro Señor Jesucristo lo tenían en la mente. En el capítulo número 10, ustedes se podrán encontrar, para resumir, en el versículo número 37, si no estoy mal: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la va a perder. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, seguir al Señor no es un juego. Seguir al Señor sí es complicado. Pero quien ha encontrado ese bendito tesoro, que es el reino de los cielos, quien se ha encontrado con la persona de Jesucristo, quien se ha arrepentido de sus pecados, quien ha creído en esa inmensa gracia, es sustentado por el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, pues ha sido sellado con ese bendito Espíritu y lo preservará de principio a fin hasta llevarlo a una eterna morada. Pero el centro ya no es su persona, el centro ya no son sus beneficios. El centro ya no es satisfacer sus propias necesidades. El centro, como aquella persona que distraídamente, trabajando, arando un campo, sin siquiera pensarlo, encontró un tesoro invaluable, un tesoro que no pensó que algún día poseería. Nosotros, sin quererlo, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Sin quererlo, porque éramos enemigos de Dios, de sus mandatos, se nos ha abierto el entendimiento por el Espíritu Santo, nos ha resplandecido su gloria, su grandeza, nos ha iluminado y hemos entendido el valor de las cosas santas. Hemos apreciado la gloria de nuestro Señor en nuestras vidas. Pero necesitas haber encontrado ese tesoro. Si no lo has encontrado, no puedes valorarlo, no puedes apreciarlo. Si nosotros vamos al mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo número 19, por favor. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros.
¿Recuerdan cuando hice la exposición de estos textos para brincarme a la parábola de los obreros de la viña? Quiero que me acompañen a Mateo capítulo número 16, por favor. Versículo 24 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en un contexto amplio, sin más preámbulos, es que el que se ha encontrado verdaderamente con la gloriosa persona de nuestro Señor, ha dejado todo con tal de seguirle. Le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor Jesucristo le llama, el apóstol Pablo dejó todo y siguió al Señor incansablemente. Le siguió, le predicó, sufrió por Él, vivió para Él y murió para Él. Porque para morir para el Señor, primero hay que vivir para el Señor. Le pasó al endemoniado Gadaleno. Este hombre endemoniado, después de haber sido liberado de una legión de demonios, la Escritura afirma en Marcos, en el capítulo 5, versículo 19, que él quería seguir al Señor, quería ir con Él. ¿Y qué le dice el Señor? No, ve a los tuyos y predica lo que he hecho en ti. Habla de lo que he hecho en tu persona. Pero este hombre que había encontrado, que había visto al Maestro, que había sido parte de su ministerio, que se había encontrado con Él, estaba dispuesto a seguirlo. ¿Qué pasó con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Se encuentra con el Señor y el Señor la confronta, y va esta mujer y les dice: vengan, vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho todo de mi vida. Las personas que se encuentran con el Maestro quedan sorprendidas. Las personas que se encuentran con el Maestro cambian inmediatamente. La mujer samaritana no pasó un año y poco a poco fue por ahí hablando con las vecinas: mira que un día me encontré con un hombre que... No. La mujer samaritana, en el mismo momento en que fue confrontada por el Señor, va y habla del Señor. El apóstol Pablo, en el mismo momento que nuestro Señor Jesucristo lo confronta, las palabras del apóstol Pablo es: Señor, ¿qué quieres conmigo? Inmediatamente el apóstol Pablo le dice: Señor. El endemoniado no es que ya recuperó su vida y recuperó la cordura porque le expulsaron una legión de demonios y dice: bueno, ahora mi vida es buena, voy a emprender una empresa, voy a hacer un par de negocios, quizás me vuelvo a casar y tengo una familia y hago esto y aquello, y después les digo qué fue lo que pasó conmigo, cómo es que fui liberado de... No. Endemoniado, en el mismo momento que nuestro Señor Jesucristo le liberta, porque Él vino a libertar a los cautivos, en el mismo momento que nuestro Señor Jesucristo le liberta,
El endemoniado abandona todo, o quiere abandonar todo, y quiere seguir al maestro. El hombre que encuentra el tesoro que estaba escondido, el hombre que halla ese tesoro escondido en un campo, vende absolutamente todo para ser el dueño legal de ese terreno y poseer ese bendito tesoro. Pero en el momento que se lo encontró, ya se alegró. Imagínense ustedes, en su propiedad, en la que han vivido por más de 20 años, en la que han vivido por más de 30. Un día están haciendo unos arreglos, levantan piso, tienen que hacer un hoyo por alguna situación, no les alcanzó para la mano de obra, para el albañil, y de repente entre los ladrillos cae un paquete de dólares puros de $1,000. Bueno, nada más les vi la sonrisa, y eso que no se lo han encontrado. ¿Verdad que cambia? ¿Verdad que se dibuja una sonrisa? Y nada más lo pensaron. Ahora si se lo hubiesen encontrado. Pues esa es la actitud de aquel que se encuentra verdaderamente con el Señor. Cambia su vida verdaderamente. Porque sufre una experiencia sobrenatural real. Cuando estoy diciendo sobrenatural, no estoy hablando de misticismos ignorantes. Estoy hablando que aquella persona ha sido trastornada por el Espíritu Santo, ha sido sellada por el Espíritu Santo. Y aquella persona que estaba muerto en sus delitos y pecados, esa persona que estaba sin vida espiritual, ahora tiene el soplo, el aliento de Dios. Pneuma. Claro que tu vida cambia. Claro que tu semblante cambia. Claro que ahora quieres seguir al Maestro. Claro que ahora quieres vivir para Él. No necesitaba todavía comprar el terreno para estar feliz. Sabía lo que había encontrado. No necesitaste encontrarte el paquete de millones de dólares en tu casa. Con solamente describírtelo, se forjó una sonrisa. Es necesario que alguien encuentre la gloriosa gracia de nuestro buen Dios en la persona de Jesucristo, pero que verdaderamente la encuentre para que su vida cambie. La obra sobrenatural de Dios en la persona del Espíritu Santo obra para vida eterna, donde la gloriosa persona de Jesucristo es exaltada. La enseñanza de la parábola refleja el valor incalculable de la salvación para aquellos quienes la descubren. Una salvación que no tiene precio terrenal. La tuvo celestial y fue pagada con la sangre del Cordero. Un bien que no tiene comparación alguno, pero que sobrepasa cualquier dicha en esta tierra. Y estamos hablando de encontrarte con la gloriosa persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, supremo en majestad, quien vendrá con su santa decena de millares de ángeles por sus santos escogidos. Pero para regocijarte en eso, tienes que encontrar ese bendito tesoro.
Por eso, el reino de los cielos, según nuestro Señor Jesucristo, es semejante a un tesoro escondido en un campo, cuyo hombre, al encontrarlo, lo vuelve a esconder y gozoso, feliz, va y vende todo lo que tiene, porque sabe el valor de ese tesoro, y compra y adquiere legalmente ese terreno para ser el dueño legal de ese tesoro. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace esta parábola. Amén.